Muy buenas tardes, bienvenidos a Casa América. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este primer foro iberoamericano de servicio público audiovisual. Una cita que, como digo, tiene lugar aquí, en este emblemático lugar, en esta Casa América. Cedo ya la palabra a su director general, Enrique Ojeda Vila. Muy buenas tardes, bienvenidos todos a Casa de América. Un saludo muy cordial al presidente de Radio Televisión Española, José Manuel Pérez Tornero, a todos los presidentes, representantes de las televisiones públicas de América Latina que nos acompañan, al embajador de Argentina, al embajador de Venezuela, a los miembros del cuerpo diplomático, cuerpo consular iberoamericano que nos acompañan. Bienvenidas, bienvenidos todos a la Casa de América. Es para nosotros, para esta casa, un motivo de orgullo ser sede esta tarde del primer Foro Iberoamericano de Servicio Público Audiovisual. En este año, en este 2022, la Casa de América cumplimos 30 años. 30 años en los que hemos querido ir mostrando aquí, en esta fantástica y funcional sede de la Casa de América, hemos querido mostrar lo que está ocurriendo en América Latina. Hemos querido reflexionar sobre ese espacio, ese mundo iberoamericano que tanto reivindicamos y que tanto nos enorgullece. Y en este aniversario, en estos 30 años, uno de los ejes principales de nuestra línea de actuación va a ser precisamente los medios de comunicación. Por ello, como decía, un privilegio y un honor para nosotros, para Casa de América, albergar la primera sesión de este Foro Iberoamericano de Servicio Público. Además, nos encanta hacerlo de la mano de uno de nuestros principales aliados, Radio Televisión Española, a lo que nos unen muchos años, nos unen ya 3 décadas de trabajo conjunto, siempre colaborando para estrechar las relaciones entre América Latina y España. Me gustaría remarcar, y quería hacerlo aquí con ustedes, como representantes de esas televisiones públicas de América Latina, que uno de los ejes principales de la actuación de Casa de América en relación a los medios de comunicación este año va a ser precisamente la defensa siempre de la libertad de prensa. Agradecemos desde Casa de América el papel, el compromiso que los medios aquí representados juegan con esa defensa de la libertad. Además, y creo que eso lo implica, lo dice de forma no ya implícita, sino también expresa el propio título de este foro, el servicio público audiovisual, es fundamental el papel que ustedes, que sus corporaciones, que sus televisiones realizan para mantener a una ciudadanía bien informada, alejada de las falsas noticias. Vivimos, sin duda, un tiempo complejo, un tiempo complicado, un tiempo que en el ámbito de los medios de comunicación, y seguro será parte del debate entre hoy y mañana, tiempo de digitalización, de globalización. La industria audiovisual está cambiando. Aquí ustedes son protagonistas de esos cambios, lo saben mejor que nadie. Decía que la Casa de América cumple 30 años, América Latina en el 92, no es la del 2022, España tampoco lo es, los medios de comunicación por supuesto que tampoco. Por ello, qué oportuno debates, foros, encuentros como este. Todos estamos, más aún tras la pandemia, en un momento de replanteamiento, de búsqueda de nuestro valor diferencial en el ámbito de los medios de comunicación público. Ustedes tienen esa pregunta que responder, ese desafío al que hacer frente. Voy concluyendo que entre esta tarde y mañana, sin duda, se compartirán experiencias de uno y otro lado del Atlántico con el deseo de establecer juntos, siempre juntos, un diálogo fructífero del que la televisión pública salga fortalecida. Casa de América, también como institución pública, nos encontramos, al igual que ustedes, al servicio de nuestros ciudadanos y, por lo tanto, queremos formar parte de ese debate y brindar todo nuestro apoyo a los medios de comunicación. En nombre de todo el equipo de esta Casa de América, en especial de su equipo de comunicación, de nuevo, bienvenidos a esta, su casa. Tiene la palabra el presidente de Radio Televisión Española, José Manuel Tornero. Muchas gracias. Enrique, muchas gracias por
ser el anfitrión de esta reunión, sobre todo en este año tan significativo, ¿no?, de 30 años, dedicado al tema de la comunicación. Amigos, amigas, señor embajador, autoridades, señores embajadores, cuerpo consular, académicas, es un honor compartir con todos ustedes este arranque del primer foro sobre el servicio público audiovisual en América Latina. Estaba pensando que la digitalización es una oportunidad, pero es también un riesgo. Salimos de un confinamiento físico debido a una expansión globalizadora de un virus que nos ha tenido atenazados y que a todos nos tiene atenazados o casi atenazados hasta ahora, pero corremos el riesgo de entrar en un confinamiento digital, que se traduciría en que cada uno de nosotros estuviera confinado a una burbuja digital telefónica, con 5G, superconectada con el mundo y aislada de los demás. Sería lo peor que nos podría suceder en un momento en que nos falta ánimo, nos falta contacto humano y nos falta un poco de psicología positiva para afrontar lo que también es un momento conflictivo. Si es que basta pensar qué está sucediendo en la frontera de Ucrania, ¿no?, cuál es la nueva configuración geopolítica mundial, hacia dónde apuntan los bloques, qué sentido tiene el encontrarnos o el estar mediatizados en este tsunami digital que vivimos, ¿no? Hace 30 años se funda la Casa de América, ¿no? Hace 30 años que se lanza la Expo de Sevilla. Hace 30 años que se lanza un canal que se llama Hispasat y que se funda ATEI. Pero es que 30 años después el mundo es totalmente otro. O sea, antes el satélite era un sistema de comunicación. Hoy día prácticamente con cualquier persona en cualquier lugar del mundo puede estar comunicado con los demás. Antes la televisión, que me perdonen los que trabajamos en televisión, tenía importancia. Ahora cada vez tiene menos, porque las redes sociales, las plataformas, las OTT están consiguiendo público y atención. Y esto nos plantea problemas de orden humano y problemas de orden sociopolítico-económico. Problemas de orden humano. Confinados en una burbuja no se vivirá feliz. Se vivirá masajeado por los medios, contagiado de un pensamiento interrumpido, breve, fragmentario, efímero, pero feliz no se va a vivir. Necesitamos reconstituir, sobre todo después de este confinamiento vírico, el encuentro humano, el abrazo, el vernos la cara, el sentirnos en el mismo espacio, como hoy. Y por otro lado, esta globalización, que es un tsunami mediático capitaneado por Internet y por las plataformas transnacionales, puede acabar con lo que yo creo que es el sostén de un cuerpo humano, de una comunidad, con su identidad, que son sus cuentos, quién cuenta los cuentos, quién escucha los cuentos, quién narra la historia, quién sabe percibir el latido humano que hay tras cada palabra, tras cada lenguaje. ¿Alguien me puede dar agua? ¿Qué me estoy quedando? ¿Un poquito de agua? Perdón, gracias. Perdón. Decía que también es muy importante para la industria, para la sociedad, para la política, para el ser ciudadano, asistir a una plaza pública y que alguien nos cuente una historia que todos entendemos, que todos seguimos y en las que todos nos podemos enganchar, ¿no? Si son otros los que nos cuentan las historias, si no tienen nada que ver con nuestra realidad, lo que vamos a perder es la identidad. Vamos a perder la identidad cultural, vamos a perder la capacidad de crear riqueza cultural, vamos a perder la creatividad propia. Estamos en un momento crucial y por eso nos reunimos aquí. Nos hemos reunido aquí responsables de los servicios públicos audiovisuales de las televisiones iberoamericanas con el objetivo de crear una cierta certidumbre en este contexto incierto que vivimos. Certidumbre de saber que unidos somos más fuertes. Sabemos que unidos por la lengua y por la cultura y por la historia en común somos más fuertes. Sabemos que entre todos podemos cooperar de igual a igual
no desde arriba abajo, sino de igual a igual, para generar nuevos vectores de apoyo a lo social, de creatividad y para una cosa que es sustancial, para avanzar en el bienestar y la democracia. No habrá bienestar sin democracia y no habrá democracia sin bienestar. Y esa democracia solo se consigue con un debate sosegado, evitando las falsas noticias, evitando caer en los cuentos de otros, para vivir nuestra propia historia. En eso, los servicios públicos audiovisuales de Iberoamérica, todos juntos, tenemos muchísimo que hacer. También los europeos. Yo también aquí me siento un poco representante también del latido europeo en audiovisual. Sabemos que tenemos que ser dueños de nuestro propio destino y que para eso necesitamos cooperar. Los ejes de esa nueva vertebración, 30 años después, en este nuevo contexto, para mí son tres y quiero lanzarlos aquí como frontispicio del debate. El primero, la lucha por una democracia avanzada que no consienta la desinformación, que garantice el periodismo de calidad y que apoye la diferencia entre lo que es cuento falso y realidad objetivable. Me parece que el periodismo de calidad tiene que dar respuesta a esta nueva búsqueda de certidumbre y es un tema importantísimo. En segundo lugar, creo que podemos fortalecer la cooperación entre las artes creativas de nuestros países de un modo decidido. Por artes creativas hay que entender el teatro, el cine, la música, la canción, la danza. La industria audiovisual es la catalizadora hoy día de las artes creativas. En nuestro país, España, la industria audiovisual representa el 0,5% del PIB y va a ir creciendo. Y en Europa va a ir creciendo. Pero si no se da esa alianza global, nosotros tendremos un momento de hechizo, nos dejaremos llevar por las sirenas, que pasará rápido y nos quedaremos luego desconsolados y sin nadie que sostenga nuestra creatividad y nuestro talento. Por tanto, sostener este intercambio cultural, crear plataformas compartidas en todos los terrenos de las artes creativas es fundamental. Y tercero, el de la formación, el de la potenciación del talento, el de la búsqueda de nuevos valores que sepan enriquecer la industria audiovisual dando las respuestas que los jóvenes, solo los jóvenes, saben dar con la experiencia. Esta es nuestra misión y para eso nos hemos concitado aquí. Crear las bases de nuevas alianzas adecuadas al siglo en que vivimos, que permitan que todos, si me permiten la expresión un poco dramática, sobrevivamos a este tsunami mediático globalizador. Somos una de las regiones del planeta que tiene la fuerza suficiente. Confiamos en nuestras lenguas, en nuestro español, en nuestras lenguas como el gallego, el catalán, el euskera, el portugués. Confiamos en ellas por su base latina y porque forman parte de una comunidad. Confiamos en nuestra historia, con sus bienes y sus males, con sus conflictos y sus tensiones. Pero es la historia de todos. Y confiamos también en nuestra creatividad y en nuestros cuentos, en nuestra literatura. Es la base. Ahora hay que lanzar la tecnología, hay que lanzar con una colaboración efectiva, hay que conseguir también un diálogo internacional sosegado y la paz que nos permitirá el bienestar y el crecimiento. Señores y señoras, muchísimas gracias por acompañarnos. Desde la presidencia de Radio Televisión Española quiero agradecer al presidente de la TE, a Gabriel Torres, y a todos los directores generales de las televisiones públicas que se encuentran en este momento con nosotros. Creo que es el momento, creo que hay que hacer una especie de revolución cultural basada en un nuevo entendimiento entre nuestros países, con diferencias ideológicas y con diferencias culturales, admitiendo la diversidad, pero sabiendo que o juntos o perdemos el futuro. Muchas gracias. En este primer foro iberoamericano de servicio público audiovisual tenemos 2 días por delante de intensos debate. Ponemos ya en marcha nuestra primera mesa. Les dejo ya con José Antonio Guardiola, director de En Portada, para abordar el canal de noticias de Latinoamérica. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir. Gracias a Casa de América, que es siempre un lugar de encuentro magnífico. Embajadores, presidente. Les voy a
explicar brevemente en qué consiste el proyecto que hemos diseñado de informativos para América. Y como decía el presidente, cuando uno se enfrenta a contar una historia, sea un documental o sea un cuento a un niño, lo primero que tiene que pensar es a quién le va a contar esa historia, ¿no? Y esta obviedad en la teoría de la comunicación es la que nos ha llevado a armar, nos ha servido de guía para armar esta estrategia informativa ante Latinoamérica o Iberoamérica. Lo que queremos a partir de ahora es contar lo que pasa en América, desde América y pensando en los americanos, siendo conscientes que los cubanos de Miami o los chilenos de Concepción tienen maneras diferentes de pensar, pero comparten una cultura, un idioma, incluso una manera de enfrentarse o de disfrutar de la vida. Queremos contar lo que pasa allí, desde allí, pensando en los americanos, pero con algo innegociable, que es el rigor, el sello de calidad de RTV en sus informativos, que yo que he viajado mucho por Latinoamérica sé que sigue todavía presente en la comunicación latinoamericana. De entrada, esta oferta informativa tendrá su cobijo en el canal internacional de Televisión Española, creado pionero como canal internacional, creado, si no me equivoco, hace 33 años, y también en el canal 24 Horas. No aspiramos a contarlo todo, porque somos conscientes del ruido que genera la desinformación, el exceso de información descontextualizada. Lo que queremos es que si hay 10 grandes noticias de Latinoamérica, por lo menos las 3, 4 que elijamos, las contemos mejor que nadie. Y es más, en el informativo de referencia que vamos a lanzar desde Latinoamérica, habrá siempre un tema del día, arropado por crónicas, por reportajes, por entrevistas, por datos. Y nuestra aspiración es que después de ver ese informativo, el público, la audiencia, esté interesado, esté con ganas de debatir, con ganas de reflexionar sobre los puntos candentes que forman el continente latinoamericano y forman también la globalidad. Es decir, si al final decidimos que el tema del día es los abusos sexuales de la Iglesia en Perú o la deforestación del Amazonas, ese es el tema que queremos desarrollar en profundidad y, además de eso, también contar con las 2, 3 principales noticias de Latinoamérica. El lenguaje audiovisual es algo que va a estar absolutamente presente en esta oferta informativa. El directo tiene mucho valor y tiene mucha fuerza en la información de televisión, pero para mí, que sobre todo me considero un reportero, una gran historia contada con una buena imagen y bien narrada y con buenos testimonios es insuperable. Y eso lo vamos a cuidar al máximo. Pero también, y es compatible con lo anterior, hay que dar palabra, hay que generar debates, entrevistas. Queremos que en nuestra programación hable muchísima gente, que todo el que tenga algo interesante que decir, que lo pueda decir, que sepa que RTV va a ser la empresa que le va a poner una cámara y un micro para poder contar lo que quiera. Les voy a contar una anécdota muy breve, pero que ha marcado mucho mi carrera profesional. Hace 20 años fui a rodar a Guatemala un reportaje sobre el genocidio de la población indígena cometido por las dictaduras militares a principios de los 80, los regímenes de Efraín Ríos Montt. Era una brutalidad en la que yo como reportero no sabía muy bien cómo enfrentarme. Una brutalidad que consistía que incluso en muchos casos los helicópteros ni siquiera tomaban tierra para asesinar a los indígenas, lo hacían desde el aire. Tomamos un coche en Ciudad de Guatemala, empezamos a subir por las montañas del Quiché y llegamos a una aldea y en esa aldea empezamos a compartir con los indígenas qué había pasado. La primera entrevista que hice fue una señora que había sido testigo de eso. Yo no recuerdo la primera pregunta que le hice, pero seguramente sería pues, para generar empatía, para buscar esa burbuja de confianza que uno busca cuando hace este tipo de entrevistas. No me respondió a la pregunta, me dijo, mira, que sepa que es usted la primera persona desde hace 20 años que ha venido aquí a preguntarnos qué pasó. Por aquí no han pasado ni periodistas, ni policías, ni políticos.
No ha pasado nadie, ni jueces ni fiscales. Ustedes son los primeros. Eso a mí me ha servido como un referente a la hora de seguir haciendo información. Y quiero que RTVE sepa, el ciudadano de Latinoamérica sepa que en RTVE siempre tendrá una cámara y un micro para contar lo que crea que es importante, sea en una aldea o sea en un palacio. Y para eso RTVE se dispone a fortalecer las sedes que tiene en Latinoamérica, en Buenos Aires, en Bogotá, en México y en Estados Unidos, y que los reporteros de Radio y Televisión Española pisen la calle, escuchen a la gente y lo reproduzcan a través de esta oferta informativa que lanzaremos en el canal internacional. Antes de pasar al debate, si les parece bien, vamos a ver un vídeo que hemos armado con el trabajo de algunos de estos corresponsales, trabajo de Antonio Casado, de Juan Carlos Sánchez y de Iván López. Lo vemos y, si les parece, empezamos ya con el debate con los dirigentes de las televisiones públicas de Latinoamérica. Gracias. Desde ese puente de ahí arriba, la policía ahora mismo ha dejado de lanzar bombas. Esta primera caravana de 2020 acaba escogiendo el mismo camino que las anteriores. La tensión es máxima en esta carretera que separa Sacaba de Cochabamba. El paisaje del río Paraná no es el mismo. Estamos en uno de los múltiples bancos de arena que emergieron del agua. Ciclo natural o cambio climático. En el estado de Guerrero, uno de los rincones más olvidados de México, niños como estos empuñan las armas junto a sus mayores para defender a su pueblo del asedio de los narcos. El Organismo Económico de la ONU para América Latina prevé un crecimiento para Venezuela del 1% en 2022. Honduras contiene la respiración en estas horas previas. Este 2022 en Argentina veremos cómo siguen las tensiones de poder entre el presidente y la vicepresidenta. Con la presidencia de Guillermo Lasso, el país da un giro político a la derecha tras 15 años de victorias electorales del correísmo. Este es uno de los numerosos puntos ciegos que usan los nicaragüenses para entrar clandestinamente en territorio de Costa Rica. Gabriel Boric ha hecho historia en Chile, ha sido el candidato más votado. Casi 20 millones de personas visitan cada año este parque de Chapultepec, pero son mucho más incluso las que pasan por aquí a diario paseando, camino del trabajo, y que ahora tienen la oportunidad de ver esta exposición mientras esperan a que llegue el autobús o a que se abra el semáforo. Bueno, pues finalizada la presentación del acto, vamos a pasar a las jornadas. Los invitados, si quieren, ahora pueden ya aprovechar para retirarse. Nuestra invitación era para esta presentación, para que estuvieran presentes, y pasamos a las jornadas intensas. Muchísimas gracias a todos, embajadores, presidentes de instituciones y de consulados. Muchísimas gracias por estar con nosotros, lo agradecemos y les iremos informando mañana en una rueda de prensa, les informaremos del resumen de las jornadas. Muchísimas gracias. Bueno, pues si les parece, vamos a continuar con esta primera jornada del Foro Iberoamericano. Ahora ya más en confianza, más en familia. Vamos a hablar con algunos de los distinguidos invitados que tenemos. La presentación que hemos hecho, yo la concluiría diciendo que todo este proyecto que estamos ahora elaborando en Radio Televisión Española, lo que nos encantaría es que todos ustedes lo sintieran suyo, porque, como decía el presidente al principio de esta jornada, las alianzas tienen que estar seguramente en nuestro objetivo y en nuestro leitmotiv como televisiones públicas por las obligaciones que eso nos confiere, por ser televisiones públicas, ¿no? De hecho, entre los programas que estamos trabajando para la inauguración de esta oferta informativa, hay uno que nos interesa especialmente, que lo hemos llamado una especie como de conexión-redacción, que consistiría en acercarnos diariamente a las redacciones de las televisiones públicas que quieran participar en ello, lógicamente, para que desde las redacciones nos cuenten en qué están trabajando, cuáles son las noticias del día en esos determinados países, que puede ser también ampliable a redacciones de la agencia EFE o incluso a medios privados que ese día en concreto hayan tenido una noticia, un scoop, ¿no? Con lo cual, bueno, pues nos
nos encantará que poco a poco se vayan sumando televisiones públicas a este proyecto. Yo creo que en el primer foro de cualquier proyecto lo importante es conocerse y trazar un camino. Si además de eso logramos estar de acuerdo en la posibilidad de acuerdos y de alianzas, pues empezaremos a trabajar, pero por lo menos definamos cuáles pueden ser los objetivos. Antes de nada, les quiero presentar a los invitados. Empiezo por mi izquierda, Rosaura Audi, periodista, subsecretaria de Medios Públicos de la Nación Argentina. Por Ecuador, Galdo Roldós, que es gerente general de la empresa de comunicación del Ecuador. Por México, Gabriel Torres, que además de presidente de ATEI, es director de la operadora de sistemas universitarios de radio, televisión y cinematografía, Canal 44, como yo, viene de Guadalajara, aunque Guadalajaras diferentes. Y en Bogotá, en Colombia, le vemos nosotros, lo digo para que esté tranquilo y que sepa que está integrado dentro de esta mesa, está Álvaro García Jiménez, gerente de Radio Televisión Colombiana, Sistema de Medios Públicos. Álvaro, buenas tardes aquí. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfectamente y te vemos justo bueno, delante perfecto. de nosotros para que te orientes. Tenemos una pantalla en la que te seguimos. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, pues un agradecimiento por esta invitación al foro. Me encanta haber escuchado las palabras de José Manuel, de Enrique, las tuyas, dando un contexto y tocando temas que yo sé que a nosotros que estamos en el espacio de la producción de contenidos en los medios públicos, pues nos encanta oír, y creo que este es un momento que no podemos desaprovechar. Mil gracias. Muy bien. Junto a nosotros, aunque no físicamente, sí consideramos que está Giselle González Villarrué. Yo entiendo que cuando se la convocó era directora del Sistema Estatal de Radio y Televisión. Poco tiempo después, WAGWA, que es la Asociación Mundial de Mujeres del Audiovisual, la declaró Mujer del Año en lo audiovisual, y hace apenas 4 o 5 días el presidente Laurentino Cortizo la ha nombrado ministra de Cultura. Esa es una de las razones por las que no puede estar con nosotros, pero sí ha tenido la deferencia de enviarnos un vídeo de saludo que, si les parece, vamos a compartir. Saludos, José Manuel Pérez Tornero, presidente de Radio Televisión Española, a todos mis amigos y colegas presentes en este primer Foro Iberoamericano de Servicio Público Audiovisual. Fue un placer para mí y una gran alegría recibir la invitación para poder estar presente el día de hoy. Sin embargo, nuevas responsabilidades de mi carrera profesional me impidieron estar con ustedes. Sin embargo, desde Panamá les comunico que este jueves pasado fui designada ministra de Cultura de mi país. Desde el Ministerio de Cultura, ustedes pueden contar con mi firme compromiso que junto a CERTV tenemos de construir esta nueva señal de radiotelevisión española en conjunto, con la firme promesa de contribuir con contenidos y realización de productos audiovisuales para poder alimentar la nueva señal. Les presento a Eddie Araúz, un gran profesional audiovisual cuya trayectoria y carrera forman parte de la historia de la televisión en Panamá y quien ocupará a partir de hoy la dirección del Sistema Estatal de Radio y Televisión. Ministra, desde Panamá un fraternal saludo a todos los participantes del primer Foro Iberoamericano de Servicio Público Audiovisual. Estamos aquí para dar continuidad al excelente trabajo realizado por la anterior directora Giselle González Villarrué, hoy ministra de Cultura. Asimismo, apoyarlos a todos ustedes para seguir educando, entreteniendo e informando a toda Iberoamérica. Gran abrazo desde Panamá. Si les parece, vamos a empezar ya con el debate, que nos gustaría que fuera un debate abierto. Vamos a empezar nosotros, pero cualquier pregunta o opinión, creo que estamos pocos, pero escogidos, con lo cual
abrimos el debate a todo el público que nos acompaña. Para empezar, a ver, en el mercado audiovisual latinoamericano se están viendo muchas alianzas, quizá la última más relevante es Televisa, Univisión, pero sí vemos alianzas también puntuales de medios digitales con televisiones o con radios. También vemos que florecen mucho los canales informativos, incluso de televisiones internacionales. Ante todo este mundo de alianzas, las televisiones públicas tienen el reto de buscar nuevas alianzas entre ellos. ¿Tienen el reto y tienen el deseo de compartir esas alianzas? Bueno, yo creo que sí, que uno de los principales desafíos de la televisión pública, en la propia medida en que los recursos que los estados disponen para financiar la producción audiovisual son cada vez más reducidos, la creatividad debe de estar por delante de quienes gestionamos las televisiones públicas, estableciendo alianzas. Yo creo que es la coproducción, la cesión de derechos, el intercambio de contenidos, el intercambio también de experiencias y la capacitación a través de pasantías, de estancias y de intercambios del personal para la formación en recursos humanos audiovisuales. Es como podemos hacer frente a esas crisis, digamos, fiscales que cada vez más estrangulan a la televisión pública, no solo en América Latina, sino en el mundo. De tal suerte que yo recojo un término que se dice mucho en los discursos de la política internacional y que poco se aplica, y que es el de la cooperación. Y yo entiendo la cooperación como trabajar juntos. Y ese yo creo que es el principal desafío que hoy tienen las televisiones públicas de la región iberoamericana, trabajar juntos, porque a veces ni siquiera nos conocemos, mucho menos estamos cooperando, mucho menos estamos coproduciendo, mucho menos estamos intercambiando contenidos. Yo celebro que el liderazgo de José Manuel Pérez Tornero, de Radio y Televisión Española, que es un referente, es la corporación de televisión pública de habla hispana más importante en el mundo, nos convoque hoy no solamente a debatir, a discutir y a proponer, sino también a conocernos, a establecer lazos de cooperación y, en suma, a ponernos a trabajar juntos. También comparto todo lo que decís. Creo que hay caminos a explorar en términos de cooperación, de coproducción, de intercambio de contenidos. Y me parece que este encuentro, este primer paso, como vos decías, de conocerse, es lo que puede hacer posible eso. En principio porque en las pocas horas en las que hemos estado juntos, hemos identificado que hay un montón de desafíos e interrogantes que tenemos que son comunes en la región y comunes también con España, son comunes en la región iberoamericana. Que tiene que ver con cómo convivimos con las plataformas, con las OTTs, cómo, digamos, defendemos la identidad cultural de nuestros contenidos audiovisuales. Entonces, todas esas problemáticas que existen hoy en el sector, me parece que las compartimos, que las vemos todos y que a veces nos sentimos en la imposibilidad de ver cómo las abordamos, cómo salimos adelante con eso. Entonces, tal vez en la experiencia que cada uno va teniendo, esa cooperación también es fundamental. No es simplemente la cooperación en el campo de los contenidos y la coproducción, sino en entender cómo afrontamos estos desafíos que tenemos hoy de cara a esta transformación digital que todos los días te presenta un escenario diferente, ¿no? Bueno, en mi caso yo creo que, recordando las palabras de que en 1992 Casa América no era la misma y RTV tampoco lo era, creo que el pensar en aliarnos es como un signo de los tiempos. Creo que la realidad de los distintos medios públicos iberoamericanos no es exactamente la misma en cuanto a
las dificultades que atravesamos, muy probablemente lo enriquecedor es que los desafíos sí son los mismos, porque vivimos en un contexto globalizado en el que tenemos los mismos siguientes pasos que dar. Probablemente yo represento a una de las televisoras de América Latina que más necesite aliarse. Y no todas tienen que estar en la misma circunstancia, no todas tienen que tener, digamos, necesidades iguales, pero sin duda el conocernos, como ha sido ya hasta ahora tan provechoso, gracias a vuestra invitación, y el trabajar de forma colaborativa es exponencialmente provechoso lo que puede generar para nuestros, digamos, nuestras audiencias, que serían las beneficiadas. Realmente la sinergia que se puede lograr apoyando el uno en lo que es bueno, al otro en lo que no lo es tanto, pero dándole al uno lo que le hace falta y el otro lo que le sobra un poco, y todo esto, se puede crear una sinergia que potencie, porque digamos la ley de la sinergia dice que las relaciones son un elemento más dentro de la suma de los componentes de la asociación. Entonces, se puede dar podemos estar, quién sabe, tal vez podemos estar 10 veces mejor trabajando juntos. Entonces, definitivamente es una oportunidad que uno como al momento en que vivimos, en el que ya se vuelve imprescindible, en el que ya no se puede dejar pasar más tiempo sin trabajar juntos, y creo que las oportunidades pues son infinitas, y la voluntad, lo bonito de todo esto es que tenemos la misma sangre latina y nos gusta unirnos, conversar, intercambiar ideas. Ninguno es frío o cerrado, y nuestras culturas son hermanas. Entonces esta riqueza cultural también creo que, digamos, es una fórmula perfecta para que dé buenos resultados esta iniciativa. Álvaro. Sí, mira, la verdad es que yo trato todo el tiempo de seguir muy de cerca los caminos que desde el punto de vista de producción y de contenidos toman las diferentes empresas de producciones de contenidos en lo público en Hispanoamérica. Y a mí, a pesar de las diferencias, me alegra, me satisface mucho ver que hay algo siempre en común, y es ese foco en la ciudadanía que al mismo tiempo es lo que nos permite estar aquí reunidos reflexionando y pensando en estas cosas y buscando caminos para fortalecer el trabajo que hacemos. Yo creo que el hecho de ser lo que somos le da sentido a este tipo de reuniones e intercambios. Probablemente en otros espacios que tienen un foco distinto al de la ciudadanía, tal vez en el consumo, etcétera, este tipo de reflexiones no son tan importantes, no son necesarias, y yo creo que esto es un privilegio que nosotros tenemos. En ese sentido, sin duda la colaboración entre los medios de comunicación de los diferentes países que estamos enfocados de esta manera es una de las herramientas más poderosas que tenemos para elevar la calidad de nuestra oferta, para fortalecer esa personalidad y ese carácter que tienen nuestros medios públicos, y ese intercambio sin duda pues va a servir para que ese trabajo tenga más sentido, para que seamos más relevantes, más importantes,
mucho más de lo que hemos logrado, que se ha logrado mucho en los diferentes países donde estamos. En la parte operativa, pues ni hablar, en el intercambio de conocimientos, creo que hay una oportunidad enorme. Y yo creo que la experiencia de esos intercambios, por lo menos para nosotros, y en eso quisiera resaltarlo, en los momentos que hemos vivido de pandemia, el haber abierto las puertas para las alianzas con diferentes productoras y casas de producción de contenidos, tanto en Europa como en Asia, como en América Latina, como en Estados Unidos, ha sido importantísimo y nos ha ayudado a dar un salto de calidad enorme. Si estamos hablando del potencial que se abre al tener solamente esta conversación y empezar a abrir esos espacios entre nosotros, creo que estamos ante una oportunidad extraordinaria. Yo a veces tengo la sensación de que las alianzas, cuando se trata de desarrollar una serie o incluso un documental, son más sencillas, pero que cuando se trata de desarrollar un proyecto informativo en el que cada uno tiene su propio estilo, en el que cada uno tiene su manera de narrar las noticias, es más complejo, incluso a la hora de compartir personal. ¿Hasta qué punto puede ser así? ¿Que sea más difícil compatibilizar los estilos de cada una de las televisiones a la hora de enfrentarnos a alianzas puramente informativas? Bueno, no. Yo te voy a poner un ejemplo. Ahora mismo, ATEI impulsó desde hace 4 años, vamos a cumplir 5, un noticiero científico y cultural iberoamericano que lleva por siglas NSC y que tiene su sitio web en Noticias NSC. Bueno, este esfuerzo colaborativo genera 4 productos, 4 piezas de media hora a la semana sobre ciencia, innovación y cultura. Cubrimos 18 países, estamos en 200 pantallas e incluso hace 3 años lanzamos la versión radiofónica, porque muchos sistemas públicos administramos televisión y radio. Y lanzamos la versión radiofónica de este noticiero, de este peculiar noticiero, único noticiero en Iberoamérica dedicado a lo mejor, a rescatar lo mejor de la ciencia, la innovación y la cultura, sobre un manual de estilo, sobre un modelo de producción que está ahí, sobre un consejo consultivo que está integrado por directores de televisiones públicas de diversos países, que se reúne varias veces al año y que ha crecido y que además se financia a través de la colaboración. Los socios envían notas con un manual de estilo que siguen a no más de 2 minutos y esas notas forman parte de las emisiones, de 4 piezas de emisiones semanales que durante 4 años consecutivos se han sostenido al aire. Bueno, incluso generamos una versión especializada en salud, una versión especializada en medio ambiente y el clima, que se llama Reporte Climático. Hicimos también una versión especializada que estamos ahora empezando a difundir sobre cultura, que estamos a punto de sacar al aire. Y tanto ha sido el éxito que nos estamos planteando el reto de hacer precisamente una OTT 24 horas al día con contenidos de innovación, ciencia y cultura. De tal forma que yo veo muy probable, muy posible, y lo digo a partir de 4 años de experiencia donde estamos asociados, donde las principales agencias de noticias del mundo, sin cobrarnos un peso, nos abrieron sus servicios premium para el NSC por el proyecto de alfabetizar en ciencia, innovación y cultura a la región a través de las pantallas de la televisión pública. Y tenemos asociados a la agencia de noticias EFE, la agencia más antigua del mundo, a la Agencia Española de Noticias EFE, a la Agencia de la República Popular China Xinhua, al Servicio de Noticias de la Televisión Internacional Alemana, la Deutsche Welle, a la Agencia de Noticias de la NASA, a la Agencia de Noticias de la ONU, a la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, entre otras muchas agencias que están afiliadas. Entonces, lo que yo puedo observar a partir de esta experiencia es que hacer el propósito de Televisión Española, de hacer un canal de noticias para Iberoamérica, donde la producción
de las televisoras públicas locales pudiera fortalecer a través de la cooperación el contenido noticioso de esa televisión, donde los acentos, las lenguas y nuestras culturas también puedan verse reflejadas, es decir, hacer una televisión de proximidad, es decir, no una televisión de España para Latinoamérica, sino una iniciativa de España donde Latinoamérica colabore y logremos a partir de la colaboración un canal internacional de noticias, pues me parece que es de lo más oportuno. Cierro diciendo, es de lo más oportuno porque a partir de la pandemia se generaron dos retos importantísimos que tenemos que atender en la televisión pública. Por un lado, y lo viene repitiendo en cada vez que lo escucho hablar al presidente de la Corporación de Radio y Televisión Española, el problema de la desinformación, de las fake news, diría Genaro Villamil, el presidente del SPR en México, de la infodemia, de esta saturación de información que no siempre corresponde a la realidad y que lejos de ayudar, entorpece todos los esfuerzos de los gobiernos, de los estados, incluso de las organizaciones no gubernamentales. Y el segundo reto tiene que ver con que a partir de la pandemia, del confinamiento, la sociedad demanda cada vez más información de calidad. Le interesa más saber cómo la ciencia puede empezar a resolver los problemas de la humanidad, como fue ahora esa avidez demostrada en todos los estudios, el Latinobarómetro, el Eurobarómetro, los reportes del Observatorio Iberoamericano de Medios Audiovisuales, que han dicho y dicen que en los últimos 3 años los ciudadanos del mundo quieren saber y quieren estar mejor informados del desarrollo y del avance de la ciencia. De forma que ahora las televisiones públicas tenemos un déficit y tenemos un reto de resarcir ese déficit respecto al periodismo científico al que le habíamos dedicado muy poco tiempo, muy pocos recursos y muy pocas asignaciones dentro de nuestras pantallas. Yo te iba a decir algo muy simple, pero me dejaste amedrentada. Te voy a decir. No, a mí me parece que la clave a lo que has planteado es el respeto a las diversidades culturales, a las diversidades de las lenguas, a las diversas miradas, a las diversas perspectivas. Y para mí ahí radica la clave, ¿no? Que nosotros estamos en Argentina tratando de armar una señal que llamamos federal. Federal para nosotros implica que refleje la mirada de todas las provincias del país. Había ahora una señal que estaba en manos de las televisoras públicas de las provincias, pero que no está reflejando todo lo que tienen todos los contenidos que tienen esos canales, que son 23. Y bueno, empezamos a hacer este trabajo y uno de los puntos centrales que nos planteamos, y es el desafío y es la clave, es que no sea una señal, un canal que esté pensado desde la cabeza de la ciudad de Buenos Aires, que es, digamos, desde la porteñidad, que es de donde se piensa el país, desde ese unitarismo. Entonces, si nosotros logramos que efectivamente esa señal refleje toda esa diversidad de miradas culturales que tiene el país, que creo que es un poco o a una gran escala lo que ustedes se plantean en Latinoamérica, bueno, estaremos realizados. Pero es todo un desafío porque uno siempre tiende a caer en su propia mirada sobre todas las cosas. Entonces, me parece que esa es la clave, la diversidad. Sí. Bueno, la pregunta era si es que este proyecto asociativo traería algún tipo de complicaciones en enmarcar diferentes estilos dentro de un mismo producto. Yo, sinceramente, creo que simple y sencillamente todo producto audiovisual tiene su concepto. Si el concepto de determinado producto audiovisual fuese el contrastar
muy notoriamente o como el contraste natural le dé brillo a las diferencias y dar libertad, y el editor que se las vea cómo lo va, digamos, hilando. Ese puede ser un concepto de un determinado programa, pero en general lo que considero es que, como decía Rosaura, deberíamos partir de un diálogo y un consenso para llegar a ese concepto de lo que queremos transmitir, a lo que queremos llegar y lo que queremos hacer llegar. Y marcando parámetros, como decía aquí el señor presidente, marcando determinados parámetros consensuados, luego el profesional de la comunicación sabe lo que tiene que hacer. No le veo ninguna complicación. Más allá de que también el profesional de la comunicación sabe que todo producto audiovisual debe tener un director, por naturaleza, y que el director tomará las directrices del caso y deberán seguirlo, ¿no? Creo que va a ser más bien hermoso ver nuestra diversidad reflejada. Álvaro, tu turno. No, yo creo que la experiencia nuestra reciente con el tema informativo pues ilustra un poco también como el momento en el que estamos aquí hablando de este proyecto que es tan especial. Cuando quedamos confinados por cuenta de la pandemia, después de un mes y medio, 2 meses, nosotros hicimos un estudio de campo para entender cuáles eran las expectativas del público, de los canales públicos, tanto en radio como en televisión, para ajustar de una manera más asertiva nuestra programación. Y lo que encontramos ahí, pues, fueron 2 cosas principalmente. El tema de información, es decir, algo de lo que se ha venido hablando acá, información confiable, en un espacio donde había tantos datos que no se sabían si eran reales o no. El público necesitaba alguien que le firmara, que le garantizara que lo que estaba produciendo como información era una información confiable. En este momento la calidad de la información pasó a ser, digamos, un tema fundamental en las expectativas del público que estaba consumiendo información y que estaba recibiendo ese tipo de productos por parte de todos los medios, pero nosotros nos interesaba enfocarnos en lo que estaba pasando con los medios públicos. En ese sentido, lanzamos con todo el esfuerzo que eso implicaba un noticiero de televisión en el canal público nacional por primera vez en la historia. Es curioso, pero en Colombia eso no había ocurrido. Había ocurrido en los medios públicos regionales y locales de nuestro país, pero en el medio nacional, por diferentes razones, no había ocurrido. Y haciendo un gran esfuerzo durante la pandemia, logramos montar un sistema de información que se llama RTBC Noticias y que estuvo al aire menos de un año después, bueno, casi un año después de haber iniciado la pandemia, exactamente un año. Y el resultado que tenemos también conecta mucho con lo que hemos venido hablando acá. Es decir, que se valora mucho por parte de la audiencia, de la teleaudiencia, el perfil regional que tiene el noticiero. Es decir, aquí la agenda no se construye desde Bogotá hacia afuera, sino es un ejercicio inverso. Y el rasgo característico más importante, diría yo, primero, es su vocación regional y 2, la manera de contar las historias. Y José Manuel hablaba hace un rato que me llamó mucho la atención del tema del confinamiento digital, la necesidad de volver a lo básico a la hora de contar nuestras historias.
de relacionarnos nosotros primero como personas, con el abrazo, con vernos a los ojos y después traducir eso en la forma de contar las historias. Yo creo que ahí está como la base sobre la cual se podría avanzar para construir un espacio de información distinto, plural, que refleje la diversidad ya no de las regiones de Colombia, sino de toda Hispanoamérica, y solamente pensar en eso pues nos llena de emoción. Sí, normalmente los periodistas a veces tenemos la tendencia a contar las noticias como nos gusta a nosotros contarlas, sin pensar en cómo el telespectador, en este caso de televisión, las requiere, ¿no? Nosotros, cuando empezamos a estudiar el proyecto informativo para Iberoamérica, hablamos con muchos de los distribuidores de la señal de televisión española en Latinoamérica, en Argentina, en México, en Atlanta también, y todos venían a decir como que los canales de noticias 24 horas están llegando ya a un punto de saturación en Latinoamérica, que es una de las razones que nos llevó también a identificar que el verdadero nicho que nos gustaría cubrir es el del informativo de contexto. Es decir, tratar pocas noticias, pero muy bien desarrolladas y con los géneros tradicionales del periodismo. El reportaje, la crónica, la entrevista, más allá de 24 horas dando noticias que al final ni te da tiempo a comprobar, en muchos casos, si son ciertas o no, por las propias limitaciones, ¿no? En vuestro caso, y ya es casi una visión personal, ¿qué interpretáis que los ciudadanos de vuestros países piden para el periodismo? O sea, ¿cómo quieren enterarse de las noticias? ¿Qué esperan del periodismo para enfrentarse a su vida? La verdad que no sé qué esperan. Sí sé que nosotros como periodistas, en este momento lo hablo no desde funcionaria, sino como periodista, sé que nosotros deberíamos tener otra posición, deberíamos cuestionar lo que estamos haciendo. Lo digo porque justamente por todos estos temas que estábamos hablando previamente, sobre la fake news, sobre la desinformación, que durante la pandemia nos afectó tan fuertemente, eso tiene un impacto muy fuerte sobre decisiones que fueron tomando los ciudadanos. Digamos, nosotros sabemos la responsabilidad que implica informar, y creo que en el contexto de pandemia esa responsabilidad muchas veces fue muy laxa. Creo que deberíamos los periodistas exigir a nuestros propios colegas un mayor rigor, y creo que se construye desde ahí. Me parece maravilloso lo que ustedes están queriendo hacer. Me parece que sí, es desde el contexto y no desde aturdir a una audiencia con contenidos que, como tú dices, hay veces que ni siquiera se chequean, ¿no? Que se repiten y se replican porque salieron en un Twitter, ¿no? Bueno, y eso me parece extremadamente peligroso. Creo que es un momento en el que los periodistas podemos hacer un stop ahí, podemos pararnos y decir, bueno, volvamos a un periodismo de calidad, al periodismo que sabemos que tiene principios, que tiene un rigor. Esto lo hemos aprendido y creo que ese es el camino, digamos. No hay otro, ese es volver a ese lugar, ¿no? Bueno, yo creo que en síntesis te lo voy a decir. Yo creo que lo que hoy las audiencias le reclaman a los medios, y a lo mejor por eso también ha habido un deterioro de la confianza de la ciudadanía, de nuestras audiencias en los medios de comunicación, es que los medios, por alguna razón, más los comerciales, menos los públicos, pero también ocurre en la televisión pública, dedicamos mucho tiempo a la política y poco tiempo, o no el suficiente, a los problemas que le duelen a la sociedad. Diría, necesitamos menos política y más sociedad en los noticieros. Pareciera que de alguna manera los medios se han contaminado de esa abstracción en la que vive la burbuja de la clase política, y eso se traduce en la jerarquización de las notas dentro de un noticiero televisado o radiofónico.
Y entonces encontramos que el periodismo vecinal, el periodismo social, el periodismo en favor de los derechos humanos, el periodismo que cuida y que le interesa el cuidado del medio ambiente, el periodismo en favor de la diversidad y de la reivindicación de las minorías étnicas o sociales, no encuentra los espacios suficientes o tiene una nota al final o en la parte, digamos, menos importante dentro del espacio del noticiero. Yo creo que los medios públicos tenemos que hacer la diferencia para precisamente adquirir la carta de naturalidad de medios públicos frente a nuestras audiencias y que esa gestión de contenidos debe jerarquizarse distinto la nota en un medio público, dándole a la nota social, a la nota medioambiental, a la nota del periodista científico y del periodista cultural una mejor jerarquía dentro del noticiero. Y no tendré que abrir siempre con lo que dice el Parlamento, con lo que dice el jefe de Estado o el jefe de gobierno. Yo creo que podemos hacer las cosas distinto, al menos intentarlo. Y en la medida en que lo hagamos, creo que podremos mandar una señal de empezar a reconciliarnos con la realidad que es distinta del grueso de la población al de un pequeño círculo que compone en cada país la clase política. Menos información política y sobre todo mejor contada también, menos ¿no? política y más social. A ver, yo creo creo que el tema tiene varias aristas. Si le preguntamos a la gente qué es lo que, cómo quisiera, si hablamos de forma, por ahí te puedes encontrar gente que como todos sabemos, ya nadie ve televisión con una sola pantalla, sino que todos vemos televisión mínimo a doble pantalla, si no es a triple. La penetración de los equipos de este tipo en el tercer mundo llega hasta la Amazonía. No es considerado ningún lujo a estas alturas. Entonces, probablemente encontrarás a alguien por ahí con ideas innovadoras que te sugiera, ¿cómo se llama? Poder integrar de alguna manera las diferentes pantallas, ¿no? El Homo sapiens fue llamado luego Homo videns por Sartori, el politólogo italiano, y no recuerdo el teórico que al hombre actual lo llama Homo pantalicus por la cantidad de pantallas a la que está expuesta. Y va completamente por otro lado que el Homo videns de Sartori, que no podía abstraer porque la cosa ya le venía pensada, en la imagen ya creada, ¿te acuerdas? Entonces, alguien te podría decir, mira, interacción con redes, con cuestiones que yo pueda decir, que me pregunten qué opinan de X cosa y entonces al mismo tiempo se abre una encuesta en una red social y tal, y la gente, qué sé yo, no sé, puede ser una forma. Por las nuevas tecnologías y las tendencias transmedia que existen, pero más que eso, lo que me parece interesante es que nos pongamos a ver justamente de lo que estamos conversando ahorita, y es de que qué es lo que ninguna de las tecnologías puede lograr con esta audiencia que está abstraída por ellas, y es contarles las cosas de una manera enriquecedora, de una manera como se contaba, digamos, las historias antes, con una manera contextualizada, con una manera humana, con una manera empática, con una manera fuera del formato noticioso que nos formalizó al extremo, digamos, y nos metió dentro de una rigurosidad innecesaria y nos
quizás nos deshumanizó un poco. Digamos, eso es lo que podemos hacer y que ninguna tecnología puede lograr. Ser empáticos como seres humanos, porque toda comunicación que hacemos es para seres humanos y somos seres humanos, y esta comunicación de ser humano a ser humano, lograr llegar a la gente de una manera nueva, diferente, profunda, empática y que interpele a la gente de alguna forma. Es decir, yo soy uno antes de ver esto y soy otro después de verlo. No es esto pasó por aquí. Eso creo que es un reto bastante hermoso para este tipo de proyectos, y creo que puede ser, hablando de forma, el giro que podríamos, uno de las ideas para darle un giro a las cosas que hacemos. Álvaro, vosotros este año estáis en proceso electoral, con lo cual no va a ser sencillo que deis menos información política, pero esta tendencia que hay a dar mucha política y no tanto políticas, sino hablar mucho de política y no de políticas, ¿crees que nos aleja de la audiencia, del telespectador, de la sociedad, vaya? No, sabes que no, yo no creo eso. Es decir, yo creo que la información política también es de interés y uno lo puede apreciar en el caso nuestro, en el cubrimiento del proceso electoral en Colombia en las últimas semanas, porque ya empieza a entrar en su recta final. Se ha creado un contenedor específicamente para el tema de elecciones de Congreso y elecciones presidenciales, y lo que tú puedes ver en el seguimiento del minuto a minuto es que hay interés. Es decir, pero yo creo que hay que partir de la base de que hay que darle un foco distinto para que genere ese interés en el público, porque las noticias ocurren en tiempo real. Es decir, el minuto a minuto de las noticias políticas está a disposición de la gente en las redes sociales, en la radio. Es decir, hay unos mecanismos a los cuales la gente se expone de manera permanente para saber qué está pasando. Es más, la gente misma es reportera de lo que está pasando. Entonces hay que tener esa conciencia para poder armar una agenda que diga otra cosa, que sea complementaria, y tener también conciencia de que el tal espejo de la agenda de los temas políticos, en este caso que tú mencionas, en las redes sociales, es un espejismo, no es un espejo. Eso no corresponde a la realidad o realmente a lo que la gente está esperando de la información política. Para nosotros, la construcción de esa agenda está basada en la información de las regiones, porque la gente en Colombia, que es un país de regiones, vive y experimenta situaciones muy distintas dependiendo de la región donde se origine. Colombia no es un país plano, es un país muy diverso donde pasan cosas muy distintas, y respecto al tema político pues se expresa de una forma muy distinta, y verlo digamos reunido en un solo espacio puede ser de mucho interés. El tema de diversidad, de abrir el espacio para todas las voces, es muy importante. El tema del contenido pedagógico e histórico sobre los procesos para entender realmente cuál es la importancia del proceso que estamos viviendo es importante, y la gente lo recibe muy bien. Nosotros en RTBC tenemos una de nuestras marcas que es Señal Memoria, que tiene a su cargo el cuidado de todo el archivo audiovisual de nuestro país. Entonces, rescatar esa información que tiene que ver con la política de los comienzos del siglo XX hasta ahora, pues genera un interés muy importante y unos espacios de reflexión. Entonces, para resumir la respuesta a tu pregunta, yo pienso que la política, como cualquier otro tema, dependiendo de la forma en que se plantee, puede ser más o menos interesante, pero sí coincido también en que hay que abrir esos espacios de confianza para generar, para identificar esos puntos de expectativa que tiene, de coincidencia que debe haber entre un medio de comunicación y su público para
para compenetrarse mejor. Los temas de la calle tienen que estar en la agenda de nuestros medios públicos. Muy bien. Bueno, creo que llega el momento también de abrir a la participación de los presentes. Si alguien tiene alguna pregunta. En la primera fase de este proyecto informativo vamos a arrancar con lo justo y con lo mejor que tenemos. Pero dentro de ese proyecto sí está la posibilidad de crear un programa que se centre sobre todo en las comunidades latinoamericanas que viven en España. Porque nos parece fundamental, por un lado, conocer sus realidades y, por otro lado, trasladarlas a América, ¿no? Y sobre esto, al hilo de la conversación con Álvaro, hace no mucho tiempo, y es una fase muy embrionaria, tuvimos una comunicación con Juan Carlos, que es el director del Lab de RTVC, que nos proponía hacer un podcast compartido hispano-colombiano. De tal manera que a través de experiencias personales de españoles en Colombia o de colombianos en España, fuéramos capaces de retratar, de radiografiar mejor esos países. Proyectos como ese, yo creo, no es que crea que caben, es que creo que son los que hay que potenciar. Sí, gracias. Yo iba a hacer una pregunta, pero me la guardo para el segundo punto, pero quiero responderle a la consejera de Ecuador. Muchas gracias, en primer lugar, por la bienvenida que das a este foro. Yo creo que es muy necesario. Y quiero agradecerte, en segundo lugar, una reclamación que me parece justísima. Es que tenemos un concepto demasiado centralista de la información, se ha dicho, y demasiado monocorde. Y, curiosamente, para atender a la diversidad hay que tener algo en común. Es decir, uno no se da cuenta de que es diverso del otro si no puede compartir con el otro alguna plataforma de comunicación. O sea, que van unidas el crear una vertebración de lo común y el aceptar la diversidad. Bueno, tenemos muchas asignaturas pendientes en Radio Televisión Española para asumir esa diversidad. Ha habido realmente un cambio demográfico muy fuerte. Hay, como tú dices, muchos inmigrantes que ya son, bueno, españoles, que son ciudadanos de España, ciudadanos y ciudadanas, y que no reconocemos aún en el discurso audiovisual. Nos pasa también con las regiones, y me ha encantado oír cómo la apelación por la descentralización es vive en Bogotá, o sea, en México, en Argentina, en diferentes países, ¿no? Yo creo que ese es un salto que tenemos que dar, ¿eh? Lo mismo que hablamos de cuotas para la igualdad de sexo, deberíamos también, sin
politizarlo demasiado, pero aceptar lo que es un hecho en la calle, ¿no? Que uno va por el metro de Madrid y hay mucho hispanoamericano de todo tipo, ¿no? Y de toda condición, y que forman parte de nuestra ciudadanía laboral, política, cultural, etcétera, etcétera. Ese es un salto que tenemos que dar. Pero esto me lleva a la pregunta que os iba a hacer. Claro, para mostrar la diversidad de América Latina ante el mundo, ¿no? Tendríamos que reconocer que primero hay algo en común entre nosotros, ¿no? Iberoamericanos, hispanoamericanos, latinoamericanos, americanos. ¿Vosotros pensáis que realmente hay asuntos comunes al continente latinoamericano, incluido también España, o por esto que repetimos tanto, tal vez de la lengua, de la cultura, pero realmente hay asuntos que interesen a todos en común, que conciten, que puedan concitar la atención pública de los ciudadanos que van desde la Patagonia hasta California, ¿o no? Yo creo que sí, José Manuel, lo estamos viendo ahora en medio de la pandemia, los problemas son regionales. Precisamente yo creo que uno de los grandes errores en el abordaje de los gobiernos sobre esta enfermedad y sobre las medidas que tomaron es haberlas tomado en el espacio nacional y no regional o continental incluso. Entonces, yo creo que la televisión pública podemos, José Manuel, y eso vuelvo a felicitarte por esa iniciativa, podemos colaborar mucho en la propia medida en que televisiones que tienen el alcance y el liderazgo para impulsar un noticiero iberoamericano, no iberoamericano porque se vea en un número de países, sino porque esos países colaboren con información para la producción y la jerarquización de las notas de ese noticiero. Ese noticiero no existe. No existe ni en la televisión privada y no existe en la televisión pública. Que lo pudiéramos hacer producto de la colaboración y como consecuencia de esta feliz coincidencia que tenemos hoy en Madrid, me parece un hecho muy afortunado. Quería opinar también. Señor presidente, yo creo que por ahí algo de lo que recuerdo, un término que dentro del diálogo que tuvimos en el Palacio de la Zarzuela con Su Majestad la Reina, salió dentro de la conversación, que es la condición humana. Si usted nos pregunta si tenemos cosas en común los países iberoamericanos, todos, España y sus ex colonias, yo le diría que no solo que entre nosotros tenemos cosas en común, yo le diría que tenemos cosas en común incluso con los habitantes de otras partes y de otros continentes. Y eso que tenemos en común y que es inevitable y que a mí me puede hacer entender lo que le está pasando a un chino o un japonés es la condición humana. Nosotros lo que tenemos es la inmensa ventaja del lenguaje. La inmensa ventaja del lenguaje y de que todos conformamos un conglomerado que genera, digamos, una audiencia muy interesante, una cantidad de gente muy interesante para unir. Pero la condición humana es igual, en el sentido de que a ustedes les preocupa la inseguridad. Exactamente le preocupa la inseguridad al que tiene otra nacionalidad. A usted le preocupa la educación de sus hijos, sus sobrinos y cómo esto ha afectado y cómo esto se ha visto afectado por la pandemia. Eso también le preocupa a un vietnamita. Tal vez tenga preocupaciones mayores. Pero eso también le preocupa incluso a un americano. Entonces, ¿cómo se llama? Un logro como el del chef que se superó, vino a estudiar a Barcelona y se convirtió un ecuatoriano en el mejor chef del mundo, es un orgullo con el que puedes empatizar y
solamente que tenemos la suerte de que lo podemos contar en el mismo idioma, entre todos. Entonces, si tú piensas en la condición humana, todos los problemas de fondo que nos importan son los mismos. Y la suerte es que tenemos el mismo idioma, pero la inseguridad, las mentiras, el sentirse traicionado, no voy a entrar en coyunturas políticas, pero parecería que estuviera hablando de ellas. Son cosas que afectan que a todos nos hacen sentir igual y las tenemos en común todos, y podemos sentir qué alegría que le pasó eso a ese ecuatoriano. No puede ser lo que está pasando por el lado de allá. Hacia allá debemos aspirar todos, como ocurre en México, etcétera, etcétera, etcétera. Esa era la idea que quería expresar. Yo creo algo muy breve agregar ahí, que es que hay lazos culturales y comerciales que ya existen, digamos, más allá de estas empatías puntuales de las que habla el colega. Me parece que esos lazos ya existen y que en todo caso hay que seguir generando, alimentándolos, y que también entre nosotros, entre nuestras naciones, se puedan seguir descubriendo aquellas cosas que son desconocidas, ¿no? Lo pensé en función de cuando nombraste Patagonia, porque pensaba cuántos otros lugares de Argentina ni se conocen, y sería sumamente interesante para cualquier turista que vaya de cualquier lugar de Iberoamérica. Por ejemplo, lo pensé en esos términos, no estamos hablando de turismo, ¿no? Pero se me disparó la cabeza. Eso. No sé si Álvaro tiene algo que aportar. Sí, no, rápidamente, yo creo que la pregunta de José Manuel es muy bonita porque él sabe la respuesta. Lo que creo que está provocando en nosotros es la posibilidad de hacer una lista de cosas que tenemos en común y de intereses comunes. Aparte de lo que ya mencionaron aquí, yo diría que hay una agenda de temas que son de interés para todos. Yo diría, por ejemplo, el tema de medio ambiente y sostenibilidad es un tema que nos ocupa a todos, que nos preocupa a todos, que llama la atención de los jóvenes, de las nuevas generaciones, pero también de quienes están tomando las determinaciones a nivel de Estado. El tema de migración es un tema muy importante. El tema de salud, pues ni hablar. El tema de oportunidades que se generan en una comunidad de países como los nuestros también creo que es un espacio informativo que llamaría la atención de la gente en términos de educación, de la brecha digital, de posibilidades de encontrar desarrollo profesional para muchos. El tema de política, de saber qué está pasando en Chile, para dónde va Chile, para dónde va Ecuador, para dónde va Perú, qué está pasando en Brasil, etcétera. Para todos puede tener un espacio de oportunidad, ni hablar de los deportes y la cultura. Yo creo que hay muchos temas que nos interesan y que nos unen de una forma muy interesante y que están pues a disposición para dar los primeros pasos en este proyecto. Sí. Hola. Sí, se escucha. Sí. Bien. No, mirando casi la imagen de presentación del foro y viendo quiénes son las instituciones que por lo menos están aquí participando, uno ve hacia la derecha el Instituto Cervantes y quien lo preside, el poeta Luis García Montero, pero su gran amigo Joaquín Sabina dice: mi patria es mi idioma. Entonces, me parece que es un punto común. Igual tenemos en este encuentro, en este espacio iberoamericano, Portugal y nosotros en América, Brasil, pero también esa fusión que hacemos del portuñol, nos entendemos y mucho. Así que yo creo que hay un arranque muy importante, pero volviendo a
a la presentación y al servicio público audiovisual, que también se reflejaba en la presentación, y más allá de lo ambicioso de las etapas, y comparto el criterio de ir sobre seguro y sobre dar pasos en una dirección. Me parece que el modelo que describía Gabriel, colaborativo, casi es que crece desde el pie, como dice la canción. Me parece que es interesante esa visión, porque si no, a nosotros es una experiencia universitaria de los canales universitarios, que tenemos un noticiero federal y en presencia muy abarcativa, que tal vez esto lo podemos hacer desde televisoras públicas, donde la voz, es decir, quien lo presenta, quien narra la historia, es del lugar, y eso le da una riqueza al informe porque expresa no solo la diversidad en términos de línea, de pensamiento y de lo que podemos ir planteando, pero sino cuando uno está frente a la pantalla y escucha, parece que eso viene de ese lugar. Si no, en ocasiones, yo no quiero pecar de un poco lo que decía Gabriel, en el sentido desde donde se concibe y el empuje, que si no sería impensado esto desde la televisión española y la potencia que eso implica, pero creo que hay que pensarlo y mucho también desde donde se narra la historia y esa textura que me parece que es imprescindible si queremos que sea una etapa superadora en un esquema de un noticiero de Iberoamérica o latinoamericano. Es simplemente un aporte más que una pregunta. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Nada, quisiera un poco pedirle a Gabriel y a Álvaro, que han tocado el tema, que ahondaran frente al concepto de cómo ampliar esa interacción entre países. Gabriel decía, no apartémonos, pero vayamos más allá del tema político y tratemos otras historias diferentes que además facilitan muchísimo más la cooperación, porque a veces las preocupaciones políticas de un país y otro pueden ser bastante disímiles y podemos estar en momentos difíciles. Álvaro ha hablado del archivo de Señal Memoria, trabajamos mucho de la mano con esa entidad. Gabriel ha hablado de otros tópicos y quisiera que ustedes ahondaran un poquito más en ese concepto, que creo que es muy inspiracional y referente para otras televisiones, porque a veces sentimos que el intercambio es como demasiado noticioso y que allí nos podemos quedar cortos en los proyectos conjuntos que se pueden hacer. Bueno, uno de los temas que hoy pusieron sobre la mesa Armando Casas y José Manuel Pérez Tornero es que otro de los puntos de cooperación entre la televisión pública iberoamericana es el cine. En buena medida, el cine en la mayoría de nuestros países se financia con recursos públicos. Y yo creo que una buena forma también de culturizarnos más es a través del cine. Yo creo que en el cine encontramos una ventana muy importante. Ahora mismo el Canal Cultural de México, Canal 22, está por abrir, nos lo comentaba hace unos momentos, un canal dedicado solo al cine de tiempo completo, y yo creo que esa es otra vía de cooperación. Otra, ya la dijo Álvaro, el tema medioambiental, bueno, nos tiene a todos en interés, a todos los países nos preocupa el suministro de agua y cómo cuidamos el agua y cómo vamos a evitar que el agua se siga contaminando. A todos los países nos preocupa la deforestación, a todos los países nos preocupan los vertederos de basura. Es decir, tenemos muchos temas que nos son comunes, no solamente por la lengua y por las afinidades culturales que como hispanos tenemos, sino porque somos parte de un planeta y de una región que tiene muchísimas más coincidencias que diferencias, creo yo. De forma que si buscamos esas coincidencias y a partir de esas coincidencias podemos construir una señal internacional en la que nos veamos todos, pues yo creo que esa es la televisión de proximidad. Es precisamente lo que están haciendo las OTT para lograr penetrar en diversas regiones del mundo, producir contenidos que tengan que ver con diversos países, atender a la diversidad cultural de las audiencias que tienen esas OTT. Bueno, pues yo creo que en eso las televisiones públicas debemos de ir más allá de nuestras fronteras, de tener una visión en principio regional, si no es que global, de nuestro mundo, de nuestra cooperación, y a partir de eso programar también viendo más allá
de nuestros propios países. Yo creo que incluso hoy el Internet y el acceso, hablaba aquí nuestra compañera sobre cómo hay un cambio drástico en los hábitos de consumo, nos lo decía Su Majestad la Reina hoy en la mañana en la charla muy interesante que tuvimos con ella, la preocupación que ella tiene sobre los nuevos hábitos de consumo, sobre esta excesiva síntesis que están buscando los jóvenes, pero lo que pasa es que a lo mejor las televisiones públicas seguimos programando para los ciudadanos de 40 años o más y a veces nos estamos olvidando que atrás vienen jóvenes que están buscando otros formatos, otras narrativas, otra manera de acceder a los contenidos, incluso una forma menos arbitraria de programar. Es decir, que ellos mismos participen a través de la interacción en la definición de los contenidos que quisieran ver en las parrillas de programación. ¿Qué están haciendo? Y con esto concluyo los canales norteamericanos monotemáticos como los dedicados a los niños o a los deportes, pues que ponen en sus plataformas de internet un menú de temas a transmitir la siguiente semana y es la audiencia mediante el voto a través de plataformas digitales las que les dice, bueno, yo quiero a los niños determinadas caricaturas o series infantiles, yo prefiero en deportes determinados programas o determinados segmentos de la barra deportiva sobre otros y ahí se rompe esa dictadura del programador que cree saber siempre y entender siempre qué es lo que quiere la audiencia. Dejemos que las audiencias también interactúen y nos digan qué es lo que quieren ver en la televisión pública y yo creo que hoy la televisión es social, la televisión es móvil, pero la televisión es interactiva y cualquier televisión que quiera dejar de estar confinada a niveles marginales de audiencia o en franca descendiente de audiencia, tiene que interactuar, tiene que entender, tiene que estudiar y tiene que tener una mayor sincronía, una mayor capilaridad con lo que el público que ve esos contenidos o que pudiera verlos y no los ve porque lo que está ahí no les gusta aún, ¿qué opina sobre ellos y cómo puede la televisión pública responder a esas expectativas? Gracias. Yo quisiera, hacer un comentario sobre la inquietud de Alexandra y es cómo ampliar esa cooperación entre países. Aquí ya se mencionaron varios temas importantes. Yo me enfocaría en uno ahorita, que es el de formación. Yo creo que ahí tenemos la oportunidad de hacer algo muy importante, de intercambiar en primer término experiencias que nosotros tengamos sobre cómo trabajamos, sobre cómo producimos, sobre casos exitosos, y después que esto sea el primer paso de lo que podría ser, por ejemplo, una gran escuela de formación hispanoamericana, a la cual me gustaría matricularme como el primer estudiante, porque la capacidad de generar conocimiento acumulada en todas estas organizaciones representadas por ustedes aquí y por otros colegas que no están en este momento, pero que seguramente se van a sumar, pues es enorme. Yo ahora oyéndolos hablar me sueño con eso y yo creo que este primer proyecto podría ser un paso en ese sentido, porque la formación ya consolidada también como un proyecto educativo nos daría mucha más identidad, unión, foco en nuestra narrativa, herramientas más poderosas para poder entender cuáles son las expectativas de nuestros consumidores. Gracias. Mañana que hablemos de cultura andamos en el tema del cine. Solo adelanto un dato, por lo menos en México, en el anuario estadístico que publica cada año el Instituto Mexicano de Cinematografía y que mide también cómo pasa el cine en la televisión, el mayor evento que se ve tanto en la televisión privada como en la televisión pública es el cine. Las pocas excepciones son algunos partidos de fútbol, que debe suceder también en muchos países del mundo, y algún reality show en la televisión comercial. En la televisión pública no cabe duda, es el cine. Ya hablaremos de cómo se significa esto. Volviendo al tema de la mesa, les pregunto
¿cómo ponderan o cuáles son las experiencias que tienen respecto a el análisis o el desmontaje o desmentido de las fake news o de las noticias falsas? En México tenemos en la televisión pública un programa que ha funcionado muy bien, que se llama Infodemia, que se ha dedicado a eso, a poner las noticias falsas y desmontarlas, que creo que sí es un servicio útil e importante. ¿Se ha ponderado esto? ¿Cuál es la experiencia que tienen? Y creo que podría ser algo interesante para este canal de noticias que se está considerando. Gracias. Sí te puedo contar una experiencia que tenemos en la agencia de noticias estatal, TELAM, que ahora está en un proceso digital, y TELAM armó una plataforma que se llama Confiar. Esa plataforma tuvo como objetivo concreto desarmar las fake news vinculadas a la pandemia, con lo cual hizo todo un trabajo durante este tiempo que tuvo que ver, o sea, es específico, pero fue para la pandemia, y lo que hacía era contrastar con información científica cualquier barbaridad que aparecía, porque hubo muchas. Así que, pero no en televisión, sino ahí en la agencia de noticias. Sí, después eso lo usamos en forma cruzada en los distintos medios de comunicación pública nacionales, porque eso que hacía TELAM lo tomábamos desde Radio Nacional, desde la TV pública. Sobre las fake news, el dilema de las nuevas lógicas nos lleva a pensar incluso en rastrearlas, porque se pueden rastrear, en rastrearlas e informar que son falsas, porque si yo no te informo que es falso, ahora a las 7:30 de la noche, en que tengo la oportunidad de decírtelo, tal vez tú te enteras a las 10 y si te lo crees, y se arma un problema en tu vida. Entonces, por ahí dentro de las nuevas lógicas cabe el que dentro del mismo informar tener en el radar cuáles son las informaciones falsas que andan circulando para que la gente no las crea. Porque con el internet no puede, o sea, es muy difícil pensar que van a bajar las fake news. Es mucho más probable pensar que van a seguir creciendo, y hay que tratar de buscar mecanismos lógicos para combatirlas, ¿no? Bueno, yo pienso, Armando, que ya se dijo aquí ampliamente el trabajo que los medios pueden hacer en desnudar la falsedad de alguna noticia o pretendida noticia, pero yo pensaría que hay otro trabajo del mismo tamaño y de la misma importancia que se debe hacer con las audiencias y no necesariamente desde las pantallas, y es la alfabetización mediática e informacional. Es decir, si también trabajamos en educar a las audiencias para que sepan diferenciar las fuentes, los periodistas, las cuentas huevito, de una cuenta que tiene nombre y apellido y que tiene una reputación detrás, que se puede equivocar, pero que en general hace un periodismo serio, acudiendo a las fuentes básicas del periodismo, que es verificar los hechos, citar las fuentes. Pero si no educamos, pues entonces una persona que no tiene ninguna información y ve de repente una página que le aparece por publicidad en Facebook y que le dice que hay que tomar dióxido de cloro para curarse el coronavirus, y se enferma y muere por ello, bueno, pues es en parte porque no sabe distinguir información fiable de la que no lo es. Entonces yo creo que sí, a los medios nos corresponde una tarea de hacer buen periodismo, de
dejar en relieve cuál es la información y cuál es la fuente, cuáles los hechos que corresponden con la realidad. Pero también creo que hay otro trabajo que hay que hacer con la audiencia y que ese trabajo va más allá de lo que los medios pueden hacer y corresponde a las universidades, corresponde a organizaciones no gubernamentales, corresponde a ministerios de los gobiernos, trabajar en esa alfabetización mediática e informacional de la que se ha hablado mucho, de la que hay digamos, grandes académicos que han insistido en el tema, uno de ellos hoy presidente de la radio y la televisión española, que en su faceta de académico en la Universidad Autónoma de Barcelona tenía toda una línea de investigación dedicada a esto, pero que después de la pandemia se ha puesto en relieve la importancia que tiene trabajar en la alfabetización mediática e informacional, porque llegamos a una circunstancia de crisis con una infodemia y las audiencias no saben distinguir entre información fiable, entre fuentes fiables, de la que no lo son. Álvaro, no sé si quieres intervenir en esto. No, creo que está muy bien enfocado el tema por parte de los compañeros. Yo diría que agregaría nada más que esa tarea relacionada con la pedagogía y la orientación es muy propia y muy natural, se debe dar de manera natural en los medios públicos. Yo creo que nosotros manejamos espacios donde es posible generar esos contenidos pedagógicos de orientación al público para que tengan la certeza de qué es lo que están consumiendo en términos de información y de noticias, para ofrecerles esa garantía y esa confianza que de alguna manera todos aquí hemos interpretado como un factor esencial en la conformación de una agenda, bien sea para este proyecto del que estamos hablando y que estamos viendo aquí cómo nace, sino para cualquier tarea de orden informativo. Entonces, creo que tenemos el espacio, las herramientas, el tiempo y las posibilidades que probablemente en los medios comerciales no existen. Entonces, hay que aprovecharlo. Creo que iba a preguntar Ignacio. Aprovecho también para rematar. En Radio Televisión Española tenemos un departamento de verificación y también de datos, y yo creo que aquí la gran brecha, o sea, el gran reto es recortar esa brecha que hay entre la noticia falsa y la verificación. Ese espacio de tiempo, que necesariamente tiene que ser largo, cuanto más lo recortemos mejor, porque es el tiempo que se pierde, que en las redes sociales, en este movimiento tan rápido. Sí. Estamos ya casi fuera de tiempo, pero hacemos la última pregunta. Muy breve. Yo creo que estamos en el buen camino, ¿no? Han salido en este decálogo o más allá, ¿no?, que estamos refiriéndonos, formación, diversificar ese tipo de contenidos, saber equilibrar, ¿no?, cada uno de ellos, etcétera. Yo creo que la formación es importantísima. Pero en el centro y el revulsivo siempre lo tenemos que tener en la calidad de los contenidos y la veracidad de los mismos. Creo que las bases que se han dicho, desde elementos externos como la educación, esas instituciones públicas también que están ahí, que deben caminar paralelas, eso es muy importante. Pero yo, puesto que estamos hablando de la digitalización, no tenemos que ver como algo nocivo. O sea, hay cosas buenas y hay cosas malas. La sobreexposición de la pantallitis te hace conjuntivitis, ¿no? Bien, pues eso de alguna manera lo debemos de evitar. Pero también tenemos que utilizar esa digitalización, ¿para qué? Para intercambiarnos contenidos, hacer archivos que van de un sitio a otro y compartimos esa información, que nos facilita hacer contenidos en coproducciones. Es decir, la maquinaria de producción debe de entrar en una inversión tecnológica para poder compartir muchas más cosas. Nosotros desde ATI, el noticiero, yo creo que es importante, un noticiero específico, cultural, científico, verificación en primer plano y calidad. También hemos puesto en marcha una gran plataforma. A lo mejor con la crisis estabiliza, pero que es muy importante, una plataforma que tiene ya miles de horas que compartimos.
Y además compartimos porque también coproducimos. Y coproducimos compartiendo imágenes de archivo. Por lo tanto, yo creo que este flujo de la digitalización de cara a la producción de contenidos de calidad es muy importante. Porque si no, al final los archivos se quedan ahí llenos de polvo tal. Y ahora no, ahora ya no hay polvo. Ahora están en un disco duro. Y los podemos compartir y multicompartir. Es muy importante que también avancemos en este frente. Utilicemos aquello bueno, la cara buena de la digitalización. Simplemente eso. Muy bien, pues ya para terminar les quiero... ¿Quieres intervenir? ¿Sí? Nada, yo era a modo de reflexión. Guardiola, muchas gracias. Mañana, como decía Armando, trataremos el tema de la cultura. El presidente lanzaba la primera pregunta en el debate y era lo que nos une, ¿no? Y es efectivamente la cultura. Y recalcaba el cine, pero en España la primera industria cultural es el mundo del libro y está el mundo del arte. La semana que viene tenemos Arco en España. ¿Cuántos países iberoamericanos han sido el país invitado a lo largo de estos años? Está el teatro y está entendido en un nivel amplio, por supuesto, el medio ambiente, la ciencia, etcétera. Mañana será el turno de la cultura. Yo creo que hay una reflexión que también ha tratado el presidente ATEI, Gabriel Torres, y que el presidente de Radio Televisión Española comenta muchas veces. Hablaba la persona de comunicación de Colombia, de la embajada, de las noticias que damos, ¿no? Yo creo que el nuevo canal, o el canal que estamos estudiando, iberoamericano, Guardiola, a nivel informativo, tiene desde luego una clave, ¿no? Las noticias tienen que ser valorativas, las noticias tienen que ser explicativas e informativas. Y por desgracia, no solo cuando hablamos de Iberoamérica en España, no digo en televisión española, digo en general, lo que damos es el suceso político o el suceso social, ¿no? Pero siempre con esa carga negativa. Pero es que también hacemos de lo que sucede en España, ¿no? Yo creo que la valoración negativa de lo que es la información es un defecto enorme. Es decir, ¿por qué abrimos los titulares con 5 noticias absolutamente negativas, si la vida no es eso, ¿no? Si a la sociedad, como decías, no es eso, ¿no? Yo creo que es un debate dificilísimo porque no tiene nada que ver ya con nosotros, se nos escapa, pero desde luego sí tiene que ver con el nuevo canal, ¿no? No solo hay que dar las noticias sobre el chef ecuatoriano que se darán, sino sumemos la cantidad de noticias positivas, culturales, educativas que se producen en cada uno de nuestros países. Y sumado eso nos daría para demasiados telediarios, ¿no? Yo creo que ahí está la reflexión de lo que debe ser el nuevo canal, ¿no? Reflexionar de cuál es la información que tenemos que dar, porque a nivel nacional, no nos engañemos, cada uno en nuestros países pondremos nuestro puntito de arena, pero yo cuando nuestro presidente, José Manuel Pérez Tornero, dice, ¿pero por qué todas las noticias son negativas? Yo desde luego me hago siempre la misma pregunta. Si pasan tantas cosas, ¿por qué abrimos siempre con sucesos, ¿no? Locales, además, ¿no? Entonces, imaginaos cuando damos las noticias de lo que sucede en Iberoamérica. Pero es lo mismo que cuando hablamos de... Al final es un localismo, incluso dentro de los propios países, como os pasará a vosotros en vuestros respectivos países, ¿no? Vamos al hecho del suceso político y social negativo. Y yo creo que eso, que es una tendencia difícil, nosotros, desde las televisiones públicas, tenemos que remediarlo. Bueno, pues antes de cerrar el acto me gustaría compartir con todos ustedes una visión de futuro que tengo, que la compartí con el presidente, no sé si la primera o la segunda vez que hablamos de este proyecto. Yo me imagino dentro de unos años paseando por la redacción de informativos de Televisión Española de Torre España y cruzándome con un becario de la UNAM y cruzándome con un periodista de la televisión chilena o argentina, ecuatoriana o mexicana que ha venido 6 meses a España a hacer prácticas y de la misma manera un español está allí o un mexicano que ha ido a Argentina, ¿no? Yo creo que, como decía Álvaro, que trabajemos en esa formación y que nos animemos a desarrollar proyectos de colaboración de este tipo también va a hacer que nos enriquezcamos más y que hagamos mejor periodismo. Bueno, yo creo que para eso también ha servido esta mesa y a Rosaura, Gabriel, Galo, Álvaro, por supuesto, en la distancia, gracias por vuestra aportación.